Buenas tardes con todos los presentes. Les damos la bienvenida de parte de Centrum PUC a otro de nuestros webinars cuyo tema de hoy es organizaciones resilientes. Antes de empezar con la presentación de nuestro invitado especial de hoy día, daré indicaciones generales para el correcto desarrollo del webinar. En primer lugar, les pedimos a todos, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante la presentación. La ponencia durará aproximadamente 45 minutos y posteriormente a ello entraremos a la fase de preguntas. Las preguntas se realizarán de manera directa entre ustedes los participantes y el ponente. Nosotros seremos los encargados de habilitar el micrófono de aquellos que levanten la mano en la sección de participantes, en la sección derecha de la interfaz de Zoom. Bueno, finalizando esta fase de preguntas, les pediremos a todos al final encender sus cámaras para tomar una foto del webinar que se desarrolló. Sin más que agregar, procederé a presentar a nuestro invitado especial, Santiago García. El doctor García tiene PhD de Leeds University Business School y actualmente es el Dean of the Global School en Rennes School of Business. Anteriormente fue Dean en Grenoble Graduate School of Business y supervisó el portafolio de programas y operaciones de bachillerato y maestría en Londres, Berlín, Moscú, Singapur, Tbilisi y Hong Kong, junto con los sitios franceses de Grenoble y París. Antes de su cargo actual, el doctor García fue director de admisiones globales para Grenoble Graduate Business School, con más de 15 años de experiencia trabajando en la intersección de negocios y academia a través de varios roles en educación superior internacional en los Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Francia. Asimismo, se desempeña como asesor de acreditación internacional y es un orador habitual en conferencias y paneles que abordan cuestiones de educación superior internacional que a su vez proporcionan experiencia y conocimientos únicos sobre calidad, internacionalización de operaciones, asociaciones globales y digitalización. Sin más que agregar, por favor, Santiago. Muchísimas gracias, Bruno. La primera pregunta, Bruno, antes de que te vayas, ¿se me escucha bien o necesito hablar más fuerte o está bien así? Perfecto, yo te escucho perfecto. Y Muy bien. en el chat estoy leyendo y todos te escuchan fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a este webinar que espero que sea de utilidad para ustedes. Sí, vamos a ver, vamos a empezar, pues en principio, como ya ha descrito Bruno, yo trabajo como decano en las escuelas la Escuela Global de Rennes, la Escuela Global de Negocios de Rennes. Ya hace como unos 15 años que trabajo en el sector de la educación entre lo que sale en ¿cómo se dice? Entre compañías y lo que es escuelas de negocios. Sí, asesorando compañías, eso es uno de los roles, en negociaciones mucho con compañías también. Además de todo eso, antes de mi vida actual académica, pues tuve unos inicios en otros sectores diferentes, sobre todo en los sectores de gestión de crisis. Me desempeñé pues, durante varios años en la parte operacional en la Cruz Roja Española, donde estuve varios años de voluntario también en protección civil y después, posteriormente, pasé a ser responsable de un departamento de policía también en España. Entonces, lo que es toda la gestión de crisis y también lo que es organizaciones, pues son partes como un poquito innatas en mi experiencia profesional. ¿De acuerdo? En lo que es este webinar que vamos a ver hoy, vamos a estructurarlo de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a dar un poquito un marco teórico. Necesitamos saber todos un poquito teoría, todos somos un poco teóricos, pero también lo vamos a llevar a la práctica, ¿correcto? Entonces voy a darles unas indicaciones también de cómo se puede hacer un plan de resiliencia, cuáles son los diferentes aspectos a investigar en nuestras organizaciones para construir un plan de resiliencia, ¿sí? Y finalmente, si tenemos tiempo, si nos da tiempo, tenemos unos 45 minutos, pues les diré lo que hicimos en Rennes School of Business como institución, como organización que somos, en los últimos 2 años estableciendo pues, un proceso todo de resiliencia. Antes de empezar con el marco teórico de la resiliencia en sí mismo, debemos de decir o
distinguir entre dos factores. Uno de ellos es la diferencia, por ejemplo, entre lo que es un accidente y una crisis. ¿Qué es un accidente? ¿Qué es una crisis? Bueno, en algunos casos un accidente puede derivar, puede llevar a una crisis. En muchos casos eso sucede, pero un accidente per se en sí mismo es de una entidad mucho más focalizada, ¿de acuerdo? Es algo más puntual, es algo incluso predecible en algunos casos, ¿de acuerdo? Y cuyas consecuencias en muchos casos pues podemos anticipar de una forma u otra. Por ejemplo, un accidente de avión, si estamos mirando cuáles son las malfunciones, cuáles son los problemas técnicos que un avión puede tener en pleno vuelo, vemos que está muy protocolarizado, de aquí viene el protocolo, ahí es como lidiamos con accidentes, y se siguen unas pautas de actuación. Eso nos ayuda a disminuir los riesgos en los accidentes, a disminuir asimismo lo que son las consecuencias del accidente. Ahora, cuando estamos hablando de crisis, es completamente diferente. Cuando estamos hablando de crisis, estamos hablando de eventos que son completamente impredecibles, que son mucho más dispersos en naturaleza. Estamos hablando de eventos que son fallos sistémicos, que afectan a muchas unidades, que afectan incluso, como estamos viendo ahora, en el caso del COVID-19, que afectan a sociedades, a organizaciones, también a nivel individual nos afectan y nos seguirán afectando todavía en formas que no sabemos ni cómo podemos predecir. ¿De acuerdo? Eso es un poquito más una crisis. Y entre una crisis, la crisis no se puede protocolarizar. El protocolo no es suficiente. Es suficiente para un accidente probablemente, pero nunca para una crisis. Para una crisis lo que debemos de actuar es en un plan, tener un plan de resiliencia, tener lo que es una organización resiliente. ¿Correcto? Entonces, aquí ahora vamos a hablar un poquito, vamos a ofrecer un marco teórico de cómo son estas organizaciones resilientes. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que las componen? ¿Cuáles son las áreas de tensión de esas organizaciones resilientes? ¿De acuerdo? Entonces vemos que la resiliencia organizacional, para entenderla de alguna forma, es la capacidad de anticipar, preparar, responder y adaptarse a crisis, a eventos que son totalmente inesperados. Cosas que trascienden mucho más allá de lo que es un accidente o simplemente una malfunción en un área determinada. Es mucho más sistémico. Entonces, eso es la resiliencia organizacional, anticipar, preparar, responder y adaptar. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de sobrevivir y no solamente sobrevivir, sino sobrevivir y prosperar. Una organización resiliente, una de las características que va a tener, va a ser que no solamente va a sobrevivir y prosperar, va a usar todo el conocimiento adquirido para reinventarse, para tornar lo que es una crisis en una oportunidad. ¿De acuerdo? Hay tres factores fundamentales en lo que es la resiliencia organizacional, que es cómo nosotros miramos al presente, cómo nosotros tenemos que estudiar al presente para poder encarar el futuro. Eso es uno de los elementos fundamentales cuando nosotros estamos hablando de organización, de resiliencia organizacional. ¿De acuerdo? Nosotros debemos estudiar cuáles son los riesgos sistémicos, cuáles son la exposición que tenemos a determinados mercados. Necesitamos saber los riesgos internos también, necesitamos saber nuestra forma de funcionar también. Y necesitamos pensar, necesitamos anticiparnos ya a lo que puede pasar en el futuro, crear un mapa de riesgos en nuestra organización. Otro elemento fundamental es lo que es la gestión de la crisis en sí mismo. Una vez ya hemos hecho todo el mapping, todo mapeando, todo lo que es los riesgos de la organización, internos, externos, influencias, factores críticos. Ahora tenemos que pensar, bueno, algo ha sucedido. Tenemos el COVID-19 ahora. Ahora, ¿cómo gestionamos nosotros esta crisis? ¿Cómo gestionamos, por ejemplo, nosotros como universidad, que el hecho de que a lo mejor podemos perder esos estudiantes que se iban a venir del Perú o de otros lugares internacionales a estudiar con nosotros? ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a gestionar nosotros esa crisis? ¿Cómo vamos a crear esos equipos? ¿Cómo van a ser esos equipos? ¿Sí? Entonces, tiene una dimensión que es del pasado mirando hacia el futuro, tiene otra dimensión operacional, la resiliencia organizacional, ¿sí? Y tiene sobre todo lo que es la visión a futuro. Es decir, ¿cómo vamos ahora a transformar la organización? ¿Sí? ¿Cómo vamos a aprender de esto? ¿Cómo vamos a usar esto en nuestro propio beneficio? Eso es vital, porque simplemente si vamos a tener el mismo nivel de beneficio, si vamos a tener el mismo nivel al que funcionábamos antes, eso puede afectarnos en el futuro en lo que nos hace más débil a sufrir otra crisis en el futuro y a no estar tan preparados.
¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a aprender de todas estas oportunidades? Vamos a volver una oportunidad. Esas son características de la resiliencia organizacional. Si vamos ya a un marco un poquito más teórico, como he dicho, pues yo soy un poquito teórico como académico que soy, las organizaciones típicamente tienden a mirar, tienden a encarar lo que es la resiliencia en dos ejes. Uno de ellos es el eje, bueno, pues el eje vertical, estamos en una parte defensiva, en lo bajo del eje, ¿sí? Entonces, ¿qué es esa dimensión defensiva? Esa perspectiva defensiva de cara a una crisis. Pues eso es básicamente el parar que cosas negativas suceden. ¿Cómo una organización va a parar que una cosa negativa suceda? ¿Sí? Y en el otro lado del eje, ¿sí? La otra dimensión es la forma progresiva, es decir, ¿cómo vamos a nosotros a generar cosas para que algo no suceda? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a usar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Sí? No para parar que algo malo suceda, sino para crear que algo bueno suceda. ¿Sí? Y después tenemos en el eje X, en el eje horizontal ya, tenemos otras dos dimensiones. Tenemos lo que es la consistencia. Algunas organizaciones, siempre digo universidades porque yo trabajo en universidades, algunas organizaciones van a enfrentar ese reto, enfrentar esa crisis de una forma en la que para ellos prima la consistencia. Es decir, ¿cómo vamos nosotros a protocolarizar procesos? ¿Cómo vamos nosotros a sistematizar acciones? De tal forma que esa sistematización, que ese estudio, que esa protocolización va a resultar en una disminución de riesgos. ¿Por qué? Debido a que la organización se vuelve más consistente. ¿De acuerdo? En el otro lado del eje tenemos lo que es la flexibilidad. Tenemos los disruptores. Tenemos organizaciones que son más, bueno, innovadoras. ¿Cómo vamos a nosotros aproximar un fallo sistémico? Eso pasa cuando uno no le hace caso. ¿Perdón? Creo que se me ha interrumpido, creo que ha saltado el micrófono de alguien ahí. Bueno, estamos hablando de la dimensión de la flexibilidad. La flexibilidad, lo que estamos hablando aquí es de cómo las organizaciones están inventando, se están innovando, están creando soluciones, incluso anticipándose a problemas. ¿Sí? Entonces, esas cuatro dimensiones de las que estamos hablando aquí es el sueño de cualquier teórico, de cualquier académico, porque nos da una matriz absolutamente fabulosa para investigar lo que hacen las organizaciones. Entonces, vamos a ver cómo la combinación de organizaciones que tienen una aproximación al riesgo, una aproximación a las crisis más defensiva y en el ángulo de consistencia también, es decir, vamos a prevenir cosas malas que pasen, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Protocolarizando. Entonces, esto es lo que llamamos el control preventivo. ¿De acuerdo? Muchas organizaciones se enfocan en tener ese control preventivo. Históricamente, esa era de hecho la primera fase. ¿Sí? Otras organizaciones ya son algo diferentes. Pues sí, quieren prevenir que algo malo suceda. A ver, a terminar de comer. Tienen esa actitud defensiva, pero al mismo tiempo existe lo de la flexibilidad. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo van a tratar de que esas cosas malas no sucedan innovando. ¿Sí? Eso es lo que se dice la acción consciente, la proactividad, de hecho. Después hay, en otros casos, organizaciones que van a tener esa consistencia en protocolos, en procesos, ¿sí? Pero básicamente enfocándose en lo que es hacer que cosas buenas sucedan. ¿Sí? Entonces ahí entramos en lo que son procesos de optimización del rendimiento, optimización de procesos. ¿De acuerdo? Esto, como vamos a ver más adelante en la presentación, pues cada uno de esos elementos pues tiene sus riesgos. Mucha optimización, pues también en algunos casos no es necesariamente buena. Vamos a ver en qué casos eso puede ser posible. En el último cuadrante ya estamos hablando de una actitud progresiva, de una actitud vamos a hacer cosas para disminuir el riesgo, vamos a hacer esto para que cosas malas no sucedan, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer ahora también es de una perspectiva de flexibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer cosas y cómo podemos nosotros innovar, haciendo eso de una forma innovadora? Entonces, eso es lo que se llama la innovación adaptativa. Ahí tenemos los Google
de la vida, por darnos un ejemplo. ¿Correcto? Entonces, ese es un marco, pues vamos a ver, teórico. Y como vamos a ver a continuación, las organizaciones, de hecho, históricamente han evolucionado en esos 4 pasos, hasta un 5º paso que voy a mencionar ahora también. Entonces, en el primer lugar tenemos ese control preventivo. Históricamente tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, en la Unión Europea, los países de la Unión Europea nunca estuvieron tanto tiempo en periodo de paz. ¿De acuerdo? En el pasado, las organizaciones y los países convivían rutinariamente con la guerra. Es decir, la actitud defensiva y la consistencia eran vitales, el control preventivo era vital, el monitoreo de riesgos en esas organizaciones era absolutamente fundamental. Entonces, eso era en una primera etapa, de hecho, organizacional. Como la evolución de las organizaciones ha llevado a lo que es más la acción consciente. La acción consciente, pues es, de nuevo, la flexibilidad y la actitud defensiva. Vamos a crear equipos de respuesta para que no suceda algo malo, ¿sí? Y esos equipos de respuesta van a tener que innovar y van a tener que ser flexibles en su adaptación. Eso es el segundo paso que muchas organizaciones al cual muchas organizaciones han evolucionado. Esta es una evolución, de hecho, histórica, si estamos hablando en términos de la supervivencia de organizaciones. Después, el tercer paso es la optimización de rendimiento. Estamos hablando, por ejemplo, vamos a ver, por daros un ejemplo, Toyota y la maximización de rendimiento con su Lean Manufacturing, ¿sí? Básicamente, eso estaba basado en lo que es la consistencia, en la protocolarización, en hacer siempre sistemáticamente lo mismo, pero hacerlo de una forma también que vamos a buscar ganancias, vamos a buscar cómo podemos mejorar eso cada tiempo, ¿sí? Cómo vamos a poder eliminar también un poquito los riesgos, ¿de acuerdo? Eso es lo que es la optimización del rendimiento, que muchas organizaciones evolucionaron hacia allí. Y el último paso, que es donde estaríamos realmente en los tiempos más recientes de organizaciones, es esa innovación adaptativa. Vamos a imaginar, vamos a crear, vamos a hacer nuevas cosas, vamos a crear productos que nunca existieron, vamos a ser totalmente revolucionarios. Google, Facebook, Apple, ¿sí? Dyson incluso. Entonces, esos son los 4 pasos que habíamos definido antes y vemos su evolución histórica. Ahora estamos en una fase diferente. Y ahora, para todas las organizaciones que hemos aprendido históricamente cómo hemos evolucionado, el 5º paso y más importante es cómo vamos a ensamblar todos esos pasos. ¿Cómo vamos a integrar esas fases que son necesarias? Es necesario el monitoreo de riesgo en una organización. Es necesario tener esos equipos de respuesta. Es necesaria la mejora continua y es necesario el imaginar, el ser creativos, el ser disruptivos. ¿Cómo vamos a integrar eso de todas formas? Especialmente en un contexto en el que muchas veces, pues, la cultura de diferentes partes de la organización, pues puede tener algún clash, algunos encuentros, ¿de acuerdo? Entonces, el secreto hoy en día es el ensamblar todas esas fases. Esto es súper teórico, esto es muy teórico, entonces vamos a darle un poquito más de práctica. Vamos a tratar de terminar con unas herramientas que nosotros podamos utilizar mañana en nuestra organización. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos nosotros crear ese plan de resiliencia? ¿Cuáles son los indicadores de resiliencia en una compañía? ¿De acuerdo? Entonces, los indicadores de resiliencia en una compañía los podemos dividir en 3 partes fundamentales que interactúan entre sí. Sería el liderazgo y la cultura del liderazgo en la empresa, ¿de acuerdo? La aceptación al cambio, esa flexibilidad, esa innovación que estábamos hablando antes. Las relaciones y las alianzas, tanto internas como externas, cadena de suministro, pero también los recursos humanos propios. ¿De acuerdo? Y ahora le voy a mostrar los indicadores, por ejemplo, para el área de liderazgo y cultura, como es la toma de decisiones, compromiso del personal, líderes, la conciencia situacional, situational awareness, que se dice la innovación y la creatividad. ¿Sí? No se preocupen, cada una de esas cajitas las vamos a describir un poquito más en las siguientes diapositivas. ¿De acuerdo? La aceptación del cambio, una postura proactiva, planear los test de estrés. Hemos hecho nosotros en nuestras organizaciones algún tipo de test de estrés para ver cómo podemos funcionar. Hemos hecho una planeación estratégica. ¿Cuál es el propósito de nuestra empresa? ¿Sí?
Y finalmente relaciones y alianzas, el romper los hilos internos, el uso del conocimiento, etcétera, etcétera. Alianzas efectivas, de nuevo, internas y externas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cada uno de esas dimensiones, cada uno de esos indicadores y cómo nosotros podemos tenerlos y aplicarlos en nuestra organización de tal forma que creemos métricas y creemos estudios de cada una de esas cajitas para llevarnos a un estado en el que tengamos un plan de resiliencia, ¿sí? Una visión a futuro de lo que podemos hacer ante crisis. Entonces, en primer lugar, el liderazgo y la cultura, la innovación y la creatividad. Lo primero que tenemos que preguntarnos en nuestras organizaciones es cómo nosotros fomentamos, recompensamos al personal por ser actores de la creatividad y la innovación. ¿Nosotros hacemos eso en nuestras compañías o no lo hacemos? ¿Ya hemos pensado en eso? Entonces, eso es una parte fundamental que debemos de pensar. La conciencia situacional. Vamos a hacer a todos los elementos de las organizaciones actores claves en ese feedback, en ese darnos la información de riesgos potenciales o incluso de cambio de prácticas que necesitamos hacer. ¿De acuerdo? Líderes. ¿Cómo es la estructura de liderazgo en nuestras empresas? ¿Sí? ¿Cómo tenemos nosotros organizada la pirámide? ¿Cómo tenemos nosotros, por ejemplo, la evaluación del liderazgo a todos los diferentes niveles? Tanto a nivel estratégico como al nivel operacional, como al gerencial o al operacional. ¿De acuerdo? ¿Estamos midiendo esto o no lo estamos midiendo? ¿Cuáles son las estructuras? ¿Cuál es el organigrama? ¿Cuáles son las funciones bien detalladas de todo eso? Los líderes son líderes que realmente necesitan una visión externa o no necesitan una visión externa. En la mayoría de los casos, sí. Por eso existen los consejos de supervisión, los consejos de empresa, ¿sí? Por eso existen las organizaciones externas, las auditorías. Entonces, ¿cómo funcionamos nosotros, nuestra empresa, en ese respecto? Compromiso del personal, eso es absolutamente vital, ¿sí? La capacitación del personal. ¿Cuál es el plan de capacitación que tenemos de nuestro personal, sobre todo para enfrentarse a situaciones de riesgo? ¿De acuerdo? Casos, por ejemplo, que han sido muy, pero muy famosos en la historia reciente. El caso, por ejemplo, de los mundiales del 2012 de Londres. El caso de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres del 2012 fue famoso por algunas cosas que ustedes no conocen. Una de ellas fue que tenían el plan de riesgos tan bien hecho, tan bien elaborado, que en la construcción de todas las instalaciones que hubo que hacer durante varios años, no hubo ni siquiera una víctima mortal en accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos nosotros capacitando al personal para que eso no suceda también? Y la toma de decisiones. La toma de decisiones, ¿cómo es la toma de decisiones en nuestra organización? Entonces, estudiemos eso, analicemos y analicemos cuál es la forma más efectiva. En muchísimos casos, ni siquiera nos paramos a pensar, ¿sí? ¿Cuáles son los diferentes niveles de autorizaciones que son requeridas para efectuar qué procesos? Eso es hecho de una forma ágil, de una forma mucho más arcaica, en el cual la jerarquía pues prima y existe pues un anquilosamiento de la toma de decisiones. ¿Cómo tomamos esas decisiones en la empresa desde el punto de vista del liderazgo? Entonces, mapear cada una de esas cajitas, ponerle dimensiones, incluso medirlas, eso es fundamental. Y a partir de ahí vamos a derivar las consecuencias oportunas. Vamos a ver lo que es en la aceptación al cambio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la postura proactiva? Hemos visto que una de las partes fundamentales de las organizaciones resilientes era esa capacidad de tomar decisiones proactivas, bien para evitar un riesgo, bien para crear oportunidades para que ese riesgo no exista, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las formas en las que nuestra organización incentiva esas acciones? ¿De qué forma nosotros estamos intentando que nuestro personal sea clave, de acuerdo, en lo que es el avanzar nuestros procesos? Te doy un ejemplo. La industria del automóvil, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos
tienen en muchísimos casos procesos de optimización internos en los cuales los empleados se les da premio para mejorar procesos. Cuando consiguen mejorar un proceso, incluso han nacido muchísimas patentes de mejoras de procesos a través de este sistema de evaluación interna, de mejora interna, ¿sí? Que les ha salvado muchísimos, les ha ahorrado muchísimos millones de dólares a esa industria. Entonces, ¿cómo somos nosotros, cómo es nuestra organización en respecto a eso? ¿Existe ese tipo de incentivos o no existe ese tipo de incentivos? El planear los test de estrés. Entonces, eso del planeamiento de test de estrés, ha habido simulacros, por ejemplo, acerca de cualquier situación de riesgo en las empresas. Existen ese tipo de simulacros, bien sean físicos, para problemas como puede ser un accidente, un incendio que puede derivar en una crisis mayor, ¿sí? O, por ejemplo, como ha existido en la Unión Europea, motivado por la Unión Europea a partir de la crisis del 2009, la crisis bancaria derivada de la crisis hipotecaria del 2009, que las entidades bancarias estaban todas obligadas a tener una provisión de riesgos, una provisión de fondos necesaria para cubrir riesgos, y estaban obligadas a hacer ese análisis de riesgo y si las provisiones de fondos podrían cubrir los riesgos. ¿De acuerdo? Es lo que le llamaban los test de estrés que se hacían. ¿Sí? Entonces, nuestras organizaciones, nosotros estamos desarrollando ese tipo de test de estrés o no. ¿Sí? Y si no lo estamos haciendo, ¿cuáles serían los posibles test de estrés para nuestra organización? ¿De acuerdo? La otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es la planeación estratégica. ¿Sí? Entonces, aunque no lo creamos, hay organizaciones hoy en día que están funcionando sin planes estratégicos. Simplemente funcionan, pues, por inercia. ¿De acuerdo? Cuando digo aquí de desarrollar un plan estratégico y operacional, esto es muy importante. Estratégico y operacional. En muchísimos casos, los líderes de organizaciones, yo me cuento entre ellos, pues empezamos a pensar, empezamos a soñar, empezamos a divagar y pues nos juntamos 3 o 4 y podemos solucionar el mundo, pero rápidamente con ideas descabelladas en muchísimos casos. ¿Por qué son descabelladas? Porque pueden parecer fantásticas y maravillosas a nosotros, pero a nivel operacional, esas estrategias a lo mejor no funcionan. ¿De acuerdo? Entonces, cuando desarrollemos ese plan estratégico, ¿cuál es el proceso del desarrollo del plan estratégico? Hay que incluir siempre la parte operacional también para ver que eso sea un modelo que realmente sea realista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el proceso por el cual nosotros nos reinventamos cada cierto tiempo, creando ese plan estratégico y cómo las operaciones entran dentro de ese plan estratégico? Y finalmente, la unidad de propósito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de una empresa? ¿Cuál es la razón de ser de una empresa? ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder nosotros como líderes trasladar esa visión a nuestros equipos? A los equipos de ventas, a los equipos operacionales, a los equipos de producción, todo eso. ¿Sí? Para darles un ejemplo, Google, ¿cuál es la razón de ser de Google? La razón de ser de Google es organizar toda la información del mundo para hacerla accesible y para que esté pues, disponible a las masas. Esa es la forma, esa es la visión que tiene Google, de su misión en la vida. ¿De acuerdo? Y ellos pues están trabajando en todo eso. ¿Esa visión está trasladada a las operaciones también? ¿Cómo se traslada esa visión? ¿Tenemos esa visión? ¿Nuestra organización tiene una visión? ¿Tiene esa unidad de propósito? Y si no tiene, tenemos que crearla. ¿De acuerdo? Y finalmente, lo que es las relaciones, las alianzas. Como he dicho, tanto externas como internas. Entonces, romper los hilos. Muchísimas veces en organizaciones no es que la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda. Es que en algunas ocasiones la mano derecha no sabe ni lo que hace la mano derecha. Existen egos, existen formas organizacionales en las cuales lo que es la personalización de decisiones, lo que es la creación de mini culturas en silos dentro de las organizaciones, pues nos hace, por ejemplo, que el equipo de ventas y el equipo de finanzas pues estén peleados, o el equipo de operaciones con el equipo, vamos a ver, académico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Cuáles son las medidas que hemos tomado exactamente para que eso no suceda en nuestra organización? Para que todos, en el momento de una crisis, podamos remar
juntos. ¿De acuerdo? Eso es algo que hay que mapear muy claramente también en nuestra organización. El uso del conocimiento. En muchísimas ocasiones nosotros no sabemos si un determinado producto o servicio nos es rentable. En muchísimas ocasiones no existe la sistematización de la información, de cómo esa información es creada, mantenida, compartida y después se hace uso de ella. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros estructurado nuestras organizaciones? Tener ese tipo de información a la hora de una crisis va a ser vital, ¿sí? Un simple ejemplo. ¿Cómo podemos llamar a un proveedor? ¿Dónde está la lista de proveedores? ¿Quién provee lo qué? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo contactar si la persona que estaba en cargo de esa relación pues ha tenido un accidente fatal y no se puede encargar de eso? ¿Cómo está organizada la información en nuestra empresa? Recursos internos también es muy importante. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que trasvasar recursos de una operación a otra operación, sobre todo en términos de cuando hay una situación de crisis, como la que nos ocupa. Entonces, ¿cómo tenemos nuestros equipos estructurados de tal forma que puedan ser multifuncionales, que puedan trabajar con otros equipos? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros imponer esas demandas logísticas operativas, ¿sí?, a nuestros equipos? ¿Ellos tienen la formación indicada o no tienen la formación indicada? ¿Ellos tienen acceso a los útiles necesarios o no? Es decir, cuando nos mandaron a todos a home office, esa información que estamos hablando anteriormente estaba organizada de una forma que ahora es accesible desde casa o no. Por ejemplo, los ordenadores, los celulares, ¿cómo tenemos acceso a Internet, por ejemplo? A lo mejor no teníamos acceso a Internet en nuestra casa. Esos recursos, que pueden ser tanto materiales como humanos, cómo están organizados y se pueden movilizar de forma diferente en una época de crisis. Hay que mapear eso también. ¿De acuerdo? Y cuando estamos hablando de alianzas efectivas, eso es vitalmente importante. De nuevo, internas y externas. Por ejemplo, en el 2011 hubo un incendio en una fábrica en Alemania, una fábrica de resinas que se usaba para lo que es el coating, ¿cómo se dice? El revestimiento de los frenos de carros. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió ahí? Parte de la industria automovilística en producción en Europa se paró por el incendio en una sola fábrica, porque esa fábrica abastecía a todo el mundo. Entonces, ¿nosotros hemos creado alianzas efectivas con otras organizaciones también o solamente con una? ¿Sí? Para poder suplir cuando exista uno de esos fallos. Recordemos lo que había dicho antes de la hipereficiencia. Cuidado con eso, porque a lo mejor es muy eficiente tener un solo proveedor, pero a lo mejor no es en nuestro beneficio. ¿De acuerdo? Cuando hay una crisis. Entonces, esos son los indicadores de resiliencia. Eso nos va a ayudar a mapear todos esos 13, son 13 indicadores de resiliencia, ¿de acuerdo? Mapearlos, cómo estamos nosotros en esa organización y cómo le vamos a poner métricas a cada uno de ellos, ¿sí? Eso nos va a ayudar luego, en tiempo de crisis, a poder ser mucho más versátiles, a poder compartir información, a poder manejar equipos entre ellos, a que ellos puedan funcionar mejor entre sí mismos. ¿Correcto? De esto todo vamos a derivar pues, cuatro consejos también. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando que las organizaciones tienen que pensar siempre en lo que va a pasar después también, en el largo plazo. Pero tenemos que pensar siempre que una organización debe de funcionar en más de un ciclo temporal. Es decir, nosotros no podemos enfocarnos ni en el corto plazo ni en el largo plazo. Tenemos que enfocarnos en los dos. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades inminentes, de la misma forma que también tenemos necesidades de sobrevivir a largo plazo. Debemos tener siempre plan B. Debemos de tener siempre esa posibilidad de llamar, como había dicho antes, a otra fábrica, ¿de acuerdo? Para que me dé la resina y poder fabricar los frenos. ¿Correcto? Entonces, tenemos también, como hemos dicho, que fomentar la diversidad cognitiva. Es decir, tenemos que rodearnos de gente que piense diferente también que nosotros y que piense diferente entre ellos. ¿Por qué? Porque las dimensiones que habíamos identificado antes, esas 4 dimensiones, la flexibilidad, la protocolización, etcétera, etcétera, eso todo requiere gente que tenga diversidad de opiniones en sí mismo, pero sobre todo entre ellos, que algunos sean más especialistas en una cosa que otra. ¿Sí? Entonces, eso siempre nos va a ayudar a tener una organización en la que existe mucho más balance.
¿de acuerdo? No nos rodeemos solamente de gente que es como nosotros. Después, lo que es el gerenciamiento operacional. Eso es clave. Y eso lo estamos viendo ahora. Nosotros, los líderes de organizaciones, no estamos manejando la crisis. En mi caso, existen varios equipos a varios diferentes niveles que son los que están haciendo las cosas. Nosotros, el liderazgo, está pensando, está anticipándose, está usando la información de esos equipos operacionales. Pero en realidad, quien está haciendo las cosas son los equipos. ¿Correcto? Entonces, tener esos equipos bien formados, tener esos equipos bien interactuando entre ellos, eso es clave. Ese es uno de los consejos. El cuarto consejo sería que no intentemos maximizar la eficiencia. Es decir, ¿podemos tener eficiencia? ¿Debemos de ser eficientes? Sí. Mucho, sí. ¿Debemos ser hipereficientes? Cuidado. ¿Y por qué? Porque la hipereficiencia está positivamente correlacionada con un factor que es la fragilidad. La fragilidad. Volvemos al Lean Manufacturing System de Toyota, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que ellos, en el 2011, ¿qué sucedió en el 2011 en Japón? En el 2011 en Japón hubo un terremoto y a raíz de ese terremoto hubo un tsunami. ¿Se acuerdan de Fukushima? Pues eso todo paró las operaciones de Toyota y de muchísimas otras organizaciones. ¿Por qué? Porque eran tan eficientes, absolutamente eficientes en lo que es su cadena de suministros, porque tenían focalizado en un determinado lugar muchísimas de sus operaciones. ¿Y qué pasó? Que cuando estas operaciones cesaron de funcionar por culpa de esta crisis de Fukushima, se les paró toda la producción. Entonces, cuando digo que no intente maximizar la eficiencia, lo que se está diciendo es trate de crear redundancias, ¿sí? Entonces, no poner todos los huevos en una bolsita, ¿de acuerdo? Tener varios proveedores. A lo mejor no es tan eficiente. No tener una multitud de ellos de tal forma que se vuelva incontrolable, pero tampoco tener simplemente uno que se vuelva súper frágil en caso de que algo suceda con ese productor. ¿De acuerdo? Eso lo estamos viendo también en el día de hoy. Entonces, ahora les voy a presentar, tenemos unos 5 minutos para concluir, veo que voy bastante bien de tiempo, ¿sí? Entonces, estos 5 minutos voy a concluir y les voy a presentar el caso de Rennes School of Business, la escuela pues en la que yo soy en la vida de decano. Entonces, en esta escuela, ¿cuál fue las medidas que nosotros tomamos ya antes de la crisis del COVID-19 que nos están ayudando ahora a sobrellevarlo pues de una forma francamente buena? Entonces, estamos tomando decisiones, estamos teniendo un estado de previsiones financieras, de previsiones de resultados que están siendo muchísimo más positivas que cualquier otra escuela de nuestra categoría en Francia, y lo digo, pues en fin, no con mucha humildad, pero es la verdad. Trato de decirlo con humildad porque esto es a base de trabajo que lo hemos hecho. Pero fue fruto de la anticipación. ¿Cómo hemos hecho nosotros eso? ¿Cómo hemos empezado a trabajar ya? No porque supiésemos que el COVID iba a venir, no teníamos ni idea, pero estábamos muy claros que teníamos que construir una organización realmente resiliente. Y esto fue lo que hicimos. En primer lugar, en el año 2018 fue renovada la cúpula directiva, se trajo a un nuevo director general y al decano de operaciones internacionales y de lo que se llama la Global School, que soy yo, como para trabajar juntos en lo que es la creación de esta escuela que estaba funcionando muy bien, pero vamos a tenerla a otro nivel. Es decir, para llevarla a un nivel mucho más alto, entonces lo que tenemos que hacer es crear unas fundaciones muy sólidas. Y eso de crear unas fundaciones muy sólidas, eso es la resiliencia. ¿De acuerdo? Entonces, la renovación de la cúpula directiva, pero no solamente la renovación de la cúpula directiva, la renovación de la cúpula directiva para tener una visión interna, pero al mismo tiempo nos trajimos y montamos lo que se llama el International Scientific Committee, el Comité Científico Internacional, que nos da una visión externa también de lo que nosotros
lo que nosotros debemos hacer o las líneas de atención que nosotros debemos de prestar también. ¿Correcto? Entonces, eso fue una de las medidas que se tomó en ese momento, en el 2018. Somos conscientes de que no todas las organizaciones pueden cambiar de leadership cada varios años. Eso es normal, no se puede cambiar, eso daría muchísima volatilidad. Pero nosotros como organización, entonces, ¿cuál es la forma de recibir feedback externo y de alguien que nos diga, cuidado, aquí hay una alerta, presta atención a esto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros eso en nuestra empresa? ¿De acuerdo? Y cómo se renueva eso, porque si tenemos siempre la misma, lo que es el mismo consejo consultivo, pues a lo mejor no estamos teniendo esa diversidad cognitiva que estaba yo diciendo anteriormente. Esa diversidad cognitiva, esa diversidad de visiones tiene que ser renovada de vez en cuando. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que hicimos también? Pues la creación de un plan estratégico y operacional. Entonces hicimos no un post-mortem, porque no estábamos muertos, hicimos un pre-mortem. Es decir, si yo me muero ahora, ¿qué es lo que ha ido mal? ¿Sí? Entonces, hicimos un análisis de riesgos absolutamente brutal. Yo me acuerdo que me pasé los 2 primeros meses analizando riesgos, analizando la situación, analizando datos, para ver cuáles son los potenciales riesgos y las oportunidades que nosotros teníamos también. Y luego, con el resto del equipo, creamos ese plan estratégico y operacional. A todos los niveles, todo el mundo en la organización participó. Lo hicimos partícipe de la visión. Ellos fueron creadores también de la visión de la escuela, ¿sí? Y ellos también nos dieron feedback, en el sentido de si las ideas con las que partíamos, a lo mejor, los 2 líderes de la escuela, pues eran demasiado poco operacionalizables o realmente si tenían sentido. Otra cosa que hemos hecho, lo que habíamos dicho antes, no poner todos los huevos en la misma cestita, ¿sí? Diversificación del modelo de negocio, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son realmente las fuentes, no solamente de financiación, pero también de suministros que tiene la empresa? ¿De acuerdo? Eso todo hay que diversificarlo, no multiplicarlo de una forma que no se pueda controlar, pero sí crear esos planes de redundancia, ¿de acuerdo? Si a mí, por un ejemplo muy particular, la mayoría de nuestros estudiantes reclutados internacionalmente venía de un modelo B2B, es decir, acuerdos con otras universidades que nos mandaban estudiantes para hacer una maestría con nosotros luego de su programa de bachelor, de carrera. ¿Sí? Era el 80% del negocio era basado en eso. Entonces, eso claro, el problema que eso significa es que cuando uno tiene 80% de su negocio en un determinado modelo, eso puede ser un riesgo, y eso supuso un riesgo después en el futuro, de hecho, pero empezamos a cubrirlo añadiendo una dimensión B2C, que no era tan eficiente. El modelo más eficiente era el B2B, pero que nos hizo crear una redundancia, ¿sí?, a la fuente de ingresos, que a la postre funcionó, porque algunos de los modelos B2B que teníamos funcionando, pues se cayeron, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta también. Inversión en tecnología y operaciones fue algo fundamental, ¿sí? Se adoptó Teams ya antes del COVID. Ahora todo el mundo está trabajando con Teams. Nosotros ya empezamos a trabajar con Teams mucho antes del COVID. ¿Sí? Nosotros empezamos a trabajar con herramientas informáticas mucho antes. El teletrabajo ya estaba instaurado antes del COVID en nuestra institución. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos anticipar? Esa es la visión de un líder que tiene que implementar. ¿De acuerdo? Y la tecnología es clave en todo ello. Creación de equipos ágiles y con apoyo central. Es decir, nosotros ahora, a la hora de implementar todo lo que son las clases virtuales, que se ha ido en cuestión de 10 días, literalmente se fue de 0 online a 100% online. Eso requirió tener equipos que interactuaban entre ellos de forma muy ágil, con un soporte central, ¿sí?, de recursos y de trabajadores, y todos remando en la misma dirección también. ¿De acuerdo? Entonces, la creación de esos equipos, la estructuración de esa forma, en esa forma de trabajar, nos dio muchísima agilidad a la hora de implementar soluciones.
Y la otra forma es el moto, el eslogan que nosotros usamos en nuestra organización, que es Unframed Thinking, el pensar fuera del marco. ¿De acuerdo? Y el pensar fuera del marco significa que tenemos muchísimas veces incluso no solamente que soñar, que imaginar, sino también que anticipar, ¿sí? Nosotros estamos siempre tratando de anticipar acontecimientos, no basarnos en el marco que se nos da, sino que tenemos que ir mucho más allá. ¿De acuerdo? Por darles un ejemplo concreto. Cuando se empezó a hablar en Francia de que a lo mejor se va a limitar el aforo en las clases, de tal forma que donde había 40 estudiantes no va a poder haber 40 estudiantes, sino que había 20 estudiantes, nosotros ya habíamos empezado hacía varias semanas en un plan de contingencia para ello, de tal forma que creamos lo que se llamaba el twinning delivery, ¿sí? ¿Cómo se dice? La emisión de programas físicamente, ¿sí? Lo que es la impartición de clases face to face, físicamente, y al mismo tiempo esas clases son emitidas en directo para las personas que no pueden estar allí, de tal forma que de los 40 personas, 20 van a estar allí, 20 van a estar en su casa, pero van a estar recibiendo la formación exactamente al mismo tiempo. Eso todo lo anticipamos ya antes que el gobierno incluso pensase en la limitación de aforo de nuestras clases. ¿De acuerdo? Ahora, como veo, me he pasado como unos 3 minutos aproximadamente, o 2 minutos de mi tiempo. Abrimos para cuestiones si tienen algunas. Le dejo paso al moderador también para que me diga cuáles pueden ser las preguntas del chat. La información de contacto mía es en esta slide que tengo aquí. Pueden pedirme las slides si lo desean, pueden pedírselas al organizador también. Se las voy a pasar al organizador, pero si desean yo se las puedo mandar también en caso de que esto les pueda ser útil. Si no me tienen link, pueden añadirme el link. Ahí es donde yo publico regularmente pues las noticias, artículos, notas de interés que pudieran ser útiles para su organización. Muchísimas gracias y estoy abierto a preguntas ahora. Santiago, muchas gracias por tu ponencia, la verdad súper interesante, muy interesante tu speech. Bueno, ahora como mencioné anteriormente, vamos a proceder a la fase de preguntas. Siempre van a tener prioridad aquellos que levanten la mano desde la interfaz de Zoom para que puedan preguntar directamente a Santiago cuáles son sus interrogantes. Empecemos la fase de preguntas. Acá tenemos una manito levantada de Miguel Paz. Voy a habilitarle el micrófono. Miguel. ¿Qué tal, Santiago? ¿Sí me escuchan? Disculpen. Perfectamente, Miguel. ¿Qué tal, Santiago? Un gusto. Desde Chiclayo, Lambayeque, un saludo y un abrazo fuerte y gracias por los conocimientos que nos has enseñado el día de hoy. Mi pregunta es con respecto para los startups recién iniciadas, para los emprendimientos. ¿Qué nos recomiendas con tus conocimientos a aquellos emprendimientos que están iniciando en su fase cero, en estos momentos críticos que vivimos todos? Bueno, que suerte. Esa es la primera cosa que le recomiendo. De todas formas, es una pregunta un poquito abierta. O sea, se pueden hacer 50.000 recomendaciones. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Es cuando estamos creando una organización de cero, no estamos hablando a lo mejor del mismo tipo de resiliencia y la necesidad de establecer ya la resiliencia desde el momento cero. ¿Correcto? Yo creo que aquí nos podemos permitir un poquito más el soñar en lo que es nuestro propósito como organización, en nuestro modelo de negocio, en cómo vamos a ser disruptivos en el mercado. Yo creo que el plan de resiliencia es un segundo paso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchísimos de los emprendimientos funcionan y otros de los emprendimientos no funcionan. Si nosotros ahora estamos poniendo toda la energía asumiendo que sí que va a funcionar, pero energía en construir algo que es, pues en fin, nos lleva tiempo, nos lleva esfuerzo, eso nos lleva dinero. Entonces, no sé si es el momento indicado el crear un plan de resiliencia ahora. Lo que yo me enfocaría más sería en lo que es la creación de productos disruptivos de una forma eficiente, ¿sí? No hipereficiente, ¿acuerdas? O sea, lo más eficiente posible dentro de lo robusto, ¿de acuerdo? Eso sería lo que yo más me enfocaría. Denle, pues, rienda suelta a la imaginación en este paso.
Ya una vez la organización está consolidada, ya una vez la organización ha crecido, ahí sí que es donde yo me enfocaría más en el plan de resiliencia. Excelente, Santiago, muy amable, gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ahora tenemos una segunda manito levantada de Juan Carlos Piangio. Ya activo su audio aquí. Sí, Juan hola Carlos. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Santiago, una consulta, que nos has explicado el proceso de toda la resiliencia en las organizaciones, pero a nosotros en Perú todo ese tema del COVID nos ha agarrado pues 100% desprevenidos en el tema de transformación digital. ¿Qué consejo nos podrías dar a nosotros para aplicarlos en las organizaciones y acelerar así este proceso de adaptación? Pues la buena noticia o la mala noticia. La buena noticia es que pueden hacer cosas, la mala noticia es que ya van tarde. Entonces, de ahí lo que decía, nos ha pillado a todos a contrapié el COVID. El que diga que el COVID lo ha encontrado preparado, pues no está siendo 100% correcto. Nosotros, por ejemplo, como estaba diciendo en nuestra organización, pues nos pilló de una forma muy sólida, pero nosotros no preveíamos que el COVID iba a pasar. Eso es una cosa bastante, en fin, ni nos prevemos las consecuencias. ¿Cómo vamos a hacer ahora? La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer ahora en términos de tecnología? Nos pilló atrasados. Pues ahora tenemos que, número uno, tratar de hacer lo máximo que podamos con los recursos que tenemos, que es lo que están haciendo la mayoría de las organizaciones, ¿de acuerdo? Y tratar de dotarse poquito a poco de los recursos que sean posibles. Y ahí está la clave, es el poquito a poco. ¿Por qué? Porque muchísimas de las organizaciones están sufriendo ahora unas bajas brutales de ingresos. Entonces, ¿cómo nos vamos a dotar nosotros de tecnología si nosotros no tenemos los ingresos para dotarnos de esa tecnología? Es francamente difícil, es una pregunta bien difícil. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de usar lo máximo posible lo que ya se tiene y tratar de a lo mejor fomentar esa innovación interna, ¿sí? Tratar de juntar todas las mentes dentro de la compañía. Bueno, esto es lo que tenemos, no vamos a poder tener otra cosa hasta tanto tiempo, estas son nuestras limitaciones. ¿Cómo vamos a poder hacer nuestros procesos más eficientes? ¿Cómo vamos a poder usar estos útiles de una forma pues, que nos dé más productividad, que nos sea más útil realmente para desempeñar nuestro trabajo y continuar la organización? ¿De acuerdo? Eso sería un poquito el consejo, es decir, tratar de innovar internamente, ¿sí? Intrapreneurship, ¿sí? Lo que diría yo. A no ser que se tengan los recursos necesarios para dotarse exteriormente, en cuyo caso, háganle, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a proceder con la siguiente manito levantada de Miriam Rubio. Miriam, ¿nos escuchas? Sí, aquí. Buenas tardes, Santiago, ¿sí me escuchas? Buenas tardes, Miriam, sí, la escucho perfectamente. Gracias, Santiago. Pertenezco a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estamos en la misma línea de negocio y un poco yo escuchaba la reacción que han tenido ustedes como institución, pero que es una reacción que les cogió fortalecidos, como bien tú lo dices, ¿no es cierto? Un poco a mí me preocupa el hecho de cómo evitar la sobrecarga emocional y de trabajo real, ¿ya? En una institución en la cual tú sabes que tienes que reaccionar muy rápido para atender al cliente porque lo tienes ahí, o sea, el cliente está ahí, ya matriculado, inscrito, está cursando, y de pronto las decisiones que se están tomando a nivel de institución tienden más hacia querer tratar de tener todo perfecto para ese cliente, y en ese camino se ven alteradas muchas cosas emocionales y de tiempo, ¿no? De trabajo real. Entonces, ¿qué sugieres tú en este campo? Ay, mucho Valium. Pero bueno, ahora en serio le digo, pues la salud mental es algo a lo que nosotros hemos prestado muchísima atención también, la salud mental
interna, ¿de acuerdo? Porque la presión que tenemos ahora, nosotros no nos hemos dado cuenta de esto, pero nosotros trabajamos muchísimo más ahora en esta situación de lo que trabajábamos antes. Mis días aquí se van hasta las 10, 11, 12 de la noche, hasta las tantas de la madrugada en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque no es cerrar la puerta de la oficina y marcharse para casa. Eso genera ya una sobrecarga cognitiva. Es decir, nuestra cabeza ya llega al final del día y ya no funciona. Entonces, si nuestra cabeza no funciona, eso va a afectar también a nuestras emociones. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros internamente es realmente tratar de separar muchísimo, de darnos ese espacio, ¿sí? Que es súper difícil, súper complicado cuando uno no puede salir, ¿de acuerdo? Entonces, tratar realmente de decir, no, mi jornada laboral se termina a las 5, 6, 7 de la tarde, se terminó, punto, cierro, ¿sí? Es muy fácil decir, no, pues puedo mandar un email más, pues puedo siempre hacer una llamada telefónica más. Ese es el riesgo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo? Nosotros, por ejemplo, por la mañana cuando nos levantamos y empezamos la jornada, tenemos Teams, como la herramienta que le estaba comunicando antes, y con esa herramienta, por las mañanas a las 10:30 de la mañana, tenemos siempre nuestro Hello, how are you? ¿Okay? Ese buenos días, ¿cómo estáis todos? Y nos dedicamos 15 minutitos, ¿sí? Ahí, pues eso, como se dice, a revisar cuaderno, ¿no? A ponernos al día, bueno, cómo va esto, las obras en tu casa, que si tu jardín, que si tú tienes piscina, pero que si no la puedes usar, cómo va todo eso, qué tal fue el fin de semana, etcétera, etcétera. ¿Sí? 15 minutitos. Antes ya, cuando nosotros hacemos el login, pues ya todos nos decimos buenos días por la mañana, ¿sí? Entonces un sentimiento de empezar el día y empezar el día ya acompañado, ¿de acuerdo? Y al finalizar el día hacemos exactamente lo mismo, no hablamos, pero sí que nos decimos, bueno, hasta mañana yo ya me voy, ¿sí? Y ese es el momento en el que cortamos. Pero eso ayuda un poquito a limitar lo que es el alcance temporal de toda esa energía que estamos metiendo en todo nuestro trabajo. Como estamos diciendo, es una situación excepcional, como acaba de decir, que los estudiantes, ellos quieren soluciones. Ellos quieren soluciones y no quieren saber que van a tener que pagar lo mismo por algo que no consideran del mismo valor. Aunque existe una inversión detrás de las universidades que están haciendo un esfuerzo suplementario y que no se está cobrando suplementariamente por ese esfuerzo, pero ellos no necesariamente lo ven. Entonces, la comunicación fluida con los estudiantes a través de canales dinámicos, tener estudiantes embajadores que nos ayudan, etcétera, etcétera, eso también ayuda a disminuir un poquito la presión en nosotros. Esas son las cosas que nosotros estamos haciendo. Espero que les sirva de ayuda. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Santiago. Vamos con la siguiente manito levantada de Giselle Romero Lora. Giselle, ¿nos escuchas? Hola, sí, ¿me escuchan a mí? Perfecto. Sí, Giselle. ¿Qué tal, Santiago? Muchas gracias por la presentación buenísima. Te hablo de la Facultad de Gestión de la Universidad Católica en Perú. De hecho, con un colega habíamos hecho un estudio reciente sobre el tema de resiliencia organizacional, pero en entidades del sector público. Y mi pregunta iba en ese, ¿no? Hemos visto que con el tema de la pandemia del COVID se ha relevado la importancia del Estado, ¿no es cierto?, en la gestión del bien común, ¿no es cierto? Pero sin embargo, las organizaciones públicas tienen, digamos, más condicionantes probablemente que las organizaciones, digamos, del sector empresarial para poder incorporar elementos como la resiliencia. Entonces, ¿qué recomendaciones darías en la línea justamente de incorporar este tema en el aparato estatal? Sí, eso realmente es un reto muy, muy, muy difícil en estos momentos. ¿Por qué? Yo soy funcionario público. Como le estaba comunicando antes, soy funcionario público en España y no ejerzo, pero tuve mi carrera allá, todavía mantengo mi posición allá de funcionario y conozco muy bien el sistema interno de lo que es la administración pública. Entonces, todo está reglado por ley. Todo está reglado por, por leyes orgánicas, ordinarias, reglamentos, etcétera, etcétera. No podemos realmente desviarnos muchísimo de eso. Y eso constituye una camisa de fuerza considerable que ahora se está demostrando muy poco útil para lidiar con esta crisis. ¿De acuerdo? Entonces, es muy difícil dar unos consejos. Lo que podemos hacer ahora, sobre todo debido al tiempo que el proceso legislativo demora, esa es la razón principal, ahora
decir, bueno, pues se va a impulsar una determinada reforma legislativa para dotar a las instituciones de más flexibilidad. Eso no va a pasar en el corto plazo. Eso pasará a lo mejor una vez hayamos aprendido estas lecciones. Entonces, ahora estamos con un poquito de manos atadas. ¿Cuáles son las organizaciones? ¿Cuáles son, por ejemplo, los organismos públicos que tienen un poquito más de libertad de acción? Y a lo mejor un poquito por ahí va la solución. Aquellos que son más independientes, ¿sí? Entonces, la creación de organismos que a lo mejor son dependientes de, pero que no están sujetos a derecho estatal, ¿sí? Un ejemplo, los parques de bomberos en mi región, en Galicia, ¿de acuerdo? Existen varios tipos. Uno de ellos es los parques de bomberos municipales, que eso está regido completamente por la legislación pública, por la legislación y toda administrativa, y después existen lo que son los parques de bomberos comarcales, que son entidades creadas por un consorcio, ¿de acuerdo? Y el consorcio recibe dinero público, pero es una entidad privada. Entonces, a lo mejor por ahí va un poquito más. Es una entidad privada, pero que está ligada un poquito a lo público, pero tiene mucho más poder, mucho más flexibilidad de contratación de servicios, de contratación de obras, de contratación de personal, métodos de actuación. No está tan reglamentado por la legislación administrativa, por decirlo de alguna forma. Entonces, a lo mejor va un poquito por ahí la solución, pero no va a ser una solución de corto plazo, creo yo. Entonces, esa es Gracias, un poquito Santiago. la noticia. Gracias. De nada, Miguel. Muchas gracias, Santiago. Vamos con la siguiente manito de Natalia. Natalia, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, Santiago, ha sido muy excelente toda la exposición, gracias. Buenas tardes con todos. Una pregunta rápida sería, si me podrías recomendar algunos libros o bibliografías sobre el tema de resiliencia, ya que actualmente me encuentro haciendo una investigación sobre este tema y me gustaría tener mayores aportes. Sí, y mira, lo que te recomiendo es una lectura súper rapidita, ¿sí? Vamos a ver, espera a ver si lo tengo aquí ahora y te digo ya el nombre de la organización. Es para que mires en un website, ¿sí? Un segundo, a ver si consigo decirte. Es BSI. Entonces, si miras BSI Resiliencia, vas a ver aquí, por ejemplo, exactamente. Entonces, es BSI como Bravo, Sierra, India. Entonces, BSI, bsigroup.com. Estos son muy buenos y tienen algunos white papers, ¿sí? Algunos trabajos en... A ver si te lo puedo mandar por aquí por el chat. A ver, lo mando por aquí por el chat para todo el mundo y ahí pueden ver. Esta es una página, ¿sí? Donde pueden tener unas nociones ya un poquito más básicas, pero son nociones básicas que dan unos conocimientos teórico-prácticos muy buenos, ¿sí? Yo recomendaría empezar la lectura por ahí, ¿sí? Y después de ahí ya ver, porque libros hay muchísimos. Esto es una organización que da consultoría. Y la verdad es que son muy buenos en lo que es resiliencia organizacional. Yo, de hecho, los recomiendo mucho que mires su website. Muchas gracias. De nada. Perfecto, procedemos con Percy Huaranca. Percy, ¿nos escuchas? Sí, muy buenas tardes. ¿Me logra escuchar? Sí, Percy. Muy buenas tardes. Dígame. ¿Qué tal, profesor Santiago? Una consulta. Mire, usted comentó, mencionó el tema de dejar de ser altamente eficientes, ¿no? Mi pregunta era, ¿en qué momento identificar y dejar de ser altamente eficientes para ser redundantes? Porque generalmente las organizaciones replican los modelos eficientes, ¿no? Entonces, esto implicaría de repente perder alguna oportunidad de negocio para ser redundantes, o cómo identifico yo el momento idóneo para poder hacer eso. Sí, le voy a explicar, y es ciertamente difícil el sentido. Bueno, lo que yo he dicho no es que no hay que ser eficiente, sí que hay que ser eficiente, sí que hay que ser bastante eficiente, pero hiper eficiente
tiene un riesgo. La hipereficiencia tiene un riesgo, y es el riesgo que estábamos hablando, por ejemplo, antes de Toyota, para darle un ejemplo. Es el riesgo que estaba diciendo antes, por ejemplo, de tener solamente un proveedor que sí es súper eficiente, la cadena de suministro, ya tenemos todo súper organizado, sabemos quién, qué compañía nos vuela, etcétera, etcétera, los costes disminuyen y todo eso, es súper eficiente. Hasta que ardió la planta y se nos cayó la operación. Entonces, realmente el nivel de eficiencia y el nivel de redundancia que debemos de crear nos lo va a dar el análisis de riesgos, que estaba diciendo. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hayamos hecho ese análisis de riesgo, nosotros vamos a decir, bueno, cuidado, que si se nos quema esta planta aquí, estamos siendo muy eficientes, pero se nos va a terminar. Un ejemplo también de eficiencia o hipereficiencia es el tener operaciones que están aseguradas o que no están aseguradas. ¿Sí? Estoy hablando de seguros de riesgo, ¿sí? En los cuales se paga una prima y después se lleva una indemnización si eso. La forma más eficiente de operar es sin seguros. Financieramente es la forma más eficiente. Y matemáticamente también. ¿Sí? Los seguros, de hecho, ellos ganan dinero. ¿Sí? Si uno hace los seguros, no es porque uno va a ganar más dinero, es porque la compañía aseguradora va a ganar dinero. ¿Qué pasa? Que el tener seguros nos ofrece un nivel de seguridad, nos ofrece un nivel de redundancia. Y ahí debemos hacer una evaluación. Entonces, si a mí esta determinada operación no me funciona y hubo un determinado problema, este seguro que estoy contratando, el dinero, va a ser algo que financieramente, primero, yo me puedo permitir el seguro sí o no. Segundo, si a mí se me rompe esta determinada cosa, yo puedo sobrevivir sí o no. Entonces, eso todo depende, la decisión depende finalmente de el haber hecho un análisis de riesgo muy pormenorizado. ¿Sí? Y eso es lo que nos va a decir realmente a qué nivel nosotros decimos, bueno, párate, que aquí realmente debemos de crear redundancia. O aquí, bueno, pues no tenemos tanta redundancia. Para dar un ejemplo, Schneider Electric es una empresa que tuvo la sede en Grenoble, en Francia, donde yo trabajé anteriormente. Es una empresa de ingeniería a nivel mundial y ellos tienen dos fábricas principales. Una de ellas es en China. La fábrica de China por el COVID tuvo que cerrar, ¿sí? Pero ellos habían construido ese segundo factor de redundancia, otra fábrica en otro lugar, no en China, de donde ellos se abastecían. Evidentemente, son dos lugares fabriles, dos lugares donde se produce, con costes redundantes, pero a la empresa le ayudó ahora a no tener que parar operaciones. ¿Correcto? Entonces, tenemos que analizar un poquito y cuál es el nivel de redundancia también. Es decir, son 2 fábricas, son 3 fábricas, son 4 fábricas. ¿Correcto? Entonces, eso solamente el análisis de riesgos nos va a dar la respuesta. Perfecto. Muchas gracias por tu aporte, Santiago. Ahora vamos a proceder con la interrogante de Agustín. Agustín, ¿puedes escucharnos? Agustín. Bueno, parece que no se encuentra. Vamos a proceder con la siguiente. Martín Aliaga. Martín, ¿puedes oírnos? Perdón, ya. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, ¿Con Martín, quién hablamos? Con Martín. Martín Aliaga. Martín. Sí, bueno, ya. Perfecto. Ahora, Agustín. Creo que Agustín está en la sala esperando. Sí. No, Sí, no hay problema. Vamos a proceder con la tuya, Martín, con tu interrogante. Gracias. Posteriormente a ella le daremos la palabra a Agustín. Muchas gracias, Bruno. Correcto. Buenas tardes con todos ustedes. Santiago, muchas gracias. Excelente ponencia. La verdad es que me he quedado emocionado con algunos temas que has tocado. El tema de la resiliencia organizacional en el sector público me llamó mucho la atención, sinceramente, porque es un tema de investigación muy interesante. Has dicho que no podemos desviarnos de la normativa, eso es totalmente cierto. Tal vez de alguna manera estamos como de manos atadas, pero este estado de emergencia que ha decretado el Estado, de alguna manera nos da cierta flexibilidad. Y a mí me llama la atención en el sentido de que dentro del Estado, el sector salud, el sector de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional,
tienen que cumplir actividades de aislamiento, de medidas de bioseguridad, de habitabilidad, de racionamiento de personal. Y entonces me preguntaba si es que en un proceso de investigación nosotros podríamos tener algunas métricas que nos ayuden a desarrollar una eficiencia dentro de estos sectores y tratar de alguna manera, mitigar esos impactos que están generando esta pandemia. Gracias, Sí, Santiago, de verdad. sí, la verdad es que, bueno, yo ahora no tengo ese, como diríamos, esa paleta de indicadores, de métricas, de acuerdo, porque eso es, en fin, es un trabajo un poquito más de media tarde. Pero sí, incidiendo en lo que estaba diciendo, número uno, esta crisis está también facilitando que las propias organizaciones públicas, los propios estamentos públicos, tengan un margen más elevado de maniobra. Pero incluso ese margen de maniobra que es más elevado está reglamentado. Es decir, en España, por ejemplo, ahora estamos en lo que se llama el estado de alarma. Hay 3 estados constitucionales, bueno, el estado normal y después 3 estados excepcionales previstos en la Constitución. Es el estado de alarma, de sitio y de excepción. ¿De acuerdo? Entonces, esos 3 estados pues, permiten que el Estado pueda hacer, por ejemplo, contrataciones sin tener que realmente seguir el proceso de contratación normal. Pero es que incluso esos 3 estados están reglamentados. Es decir, esos 3 estados, cada uno de los estados, alarma, sitio y excepción, pues los gobiernos tienen unos límites de cosas que pueden hacer en esos estados. Entonces, existen las limitaciones todavía, existe más flexibilidad, existe una flexibilidad reglamentada, por decirlo de alguna forma. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se crean unas métricas? Eso lo que hay que hacer, en mi opinión, ¿de acuerdo?, es lo que es desde el sector académico, incluso desde el sector privado, ¿sí?, demostrarle a lo que es a la clase política, ¿sí?, cuáles son los beneficios de articular estos planes de resiliencia en las organizaciones y de crear todas esas métricas dentro de las organizaciones. Acontece lo siguiente, desde un punto de vista teórico, pues sí, muy bien, pero cuando entramos en lo que es la política y los intereses y los partidos, pues ahí ya depende muchísimo de la madurez política del país en el que nos encontramos. Yo no me podría imaginar que esto fuese un problema en los países escandinavos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Dinamarca, Suecia, etc. Ya diría que a lo mejor en otros países donde no tienen una cultura de pragmatismo democrático pues tan elevada como tienen esos lugares, que a lo mejor el tratar de influenciar en la clase política y hacerle ver que esto es una ventaja, pues que a lo mejor sería tan exitoso. De todas formas, vale la pena intentarlo. Las instituciones académicas estamos para ello y a lo mejor una de las resoluciones es la constitución de una red de investigación, de investigadores, de académicos, de instituciones académicas que sean los conductores de este tipo de acciones. Pero ciertamente hacer un ejercicio de crear todas esas métricas puede valer la pena. ¿Hasta qué punto eso va a poder ser implementado después? La política va a tener la última palabra. Y ahí pues ya no sabemos cuál será. Ok, Santiago, muy amable. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Martín. Muy agradecido por todas las recomendaciones, indicaciones y por la ponencia en sí. Gracias. Muy amable, Martín. Muchas gracias. Ahora vamos con Agustín, que no pudo preguntar anteriormente. Agustín, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, gracias. Bueno, gracias Santiago por la exposición, muy interesante. Bueno, yo te quería preguntar respecto a las empresas familiares, que acá en Perú y creo que en la mayor parte del mundo son el mayor porcentaje de empresas, y me quería referir no a esas empresas familiares como, bueno, no sé si conoces el Banco de Crédito acá en Perú, que si bien es una empresa familiar del Grupo Romero, ya su organización está bastante estructurada y demás. Yo me refiero a las empresas familiares que de repente no han llegado a ese nivel, donde los familiares todavía son parte de la organización, donde muchas veces los familiares no se han preparado adecuadamente en una universidad, han estudiado una maestría, y si lo han hecho, de repente por lo mismo que son parte de la familia, sabiéndose que nunca van a salir de la empresa,
Entonces, de repente, no le ponen el mismo empeño que un trabajador que sabe que se tiene que ganar su estabilidad laboral con el resultado de su trabajo día a día. Entonces, no sé si tú has tenido oportunidad de ser consultor o trabajar con una empresa familiar de ese tipo, donde, digamos, es como que los recursos humanos que maneja la organización, que son los familiares, es lo que hay, es lo que va a haber y no va a cambiar. Entonces, en ese escenario, ¿qué puede hacer uno o qué podrías hacer tú como consultor para tratar de que la organización se vuelva resiliente? Bueno, en primer lugar, eso es bastante complicado hacerlo, por ejemplo, desde el punto de vista de consultor externo. Yo creo que no es muy factible, en el sentido de que existe la necesidad de que lo llamen a uno, ¿de acuerdo? Entonces, si uno está en esa dinámica, si la cultura organizacional es esa que me acabo de describir, pues probablemente a lo mejor esa visión externa nunca va a suceder, ¿sí? Ahora bien, si uno trabaja en esa organización familiar, que puede ser a lo mejor el caso que nos ocupa. Bueno, si yo trabajo en esa organización familiar, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer, si estoy interesado en crear esa cultura de resiliencia, es enseñarle, ¿sí?, a la empresa cuáles son los beneficios, ¿de acuerdo? No solamente enseñarle, sino demostrárselo. Porque puede ser familiar, puede ser a lo mejor no tener el nivel de sofisticación académica que estamos hablando aquí, pueden a lo mejor desconocer muchos de estos factores, pero lo que sí que van a estar súper interesados es en lo que es el desarrollo financiero de la empresa, ¿sí? El desempeño financiero de la empresa, eso les va a interesar muchísimo además. Entonces, show them the money, ¿okay? Enséñale el dinero y verá cómo tendrá apoyo, ¿sí? Me extrañaría muchísimo. ¿Qué pasa? Que si nosotros en ese contexto le vamos a demostrar que el dinero es dinero para perder, es decir, vamos a perder tiempo, vamos a perder energías, nos va a costar dinero, pero sin ningún beneficio tangible, entonces igual la cosa pues no va a funcionar tanto, ¿sí? Entonces hay que buscar, bueno, de qué forma nosotros podemos demostrar, ¿sí?, que la compañía se habría ahorrado tanto dinero si en aquella ocasión que sucedió esto hubiésemos tenido este plan. Eso a lo mejor es un buen ejercicio de hacer, ¿sí? O a lo mejor, mira, cómo están las operaciones ahora, que a lo mejor están pues bastante, en fin, como están en la mayoría de las organizaciones, bastante patas para arriba. Es decir, si hubiésemos tenido esto, o si nosotros implantamos esto, nos vamos a ahorrar esto. Entonces, todas las organizaciones son sensibles al tema financiero. Y las organizaciones familiares, yo diría que todavía más. Esa es mi opinión, pero depende, de nuevo, depende mucho de la cultura organizacional en la que se encuentre. Muchas gracias, muy claro. Gracias, Agustín. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Nos estamos ya excediendo del tiempo. Por este motivo, lamentablemente, no vamos a poder terminar las preguntas. Quedaron algunas preguntas levantadas. Bueno, en este momento vamos a concluir con la fase de preguntas. Las dudas que hayan quedado podrían escribirme y yo les podría remitir esas preguntas a Santiago para obtener la respuesta, ¿no? Ahora que está concluida la fase de preguntas, les agradecería a todos poder activar sus cámaras para poder finalizar el webinar de hoy con una foto grupal. Santiago, por favor, te agradecería que dejemos de compartir la pantalla para que se vean las cámaras. A ver, ¿cómo hago entonces para dejar de compartir? Así. Perfecto. Y así. Correcto. Excelente. A ver. Pero no me ven. Esperemos que más personas prendan sus cámaras para poder vernos. Oh, solo hablaré porque no se puede. Mi cámara tiene algún problema. No puede. ¿Vamos? Perfecto, está perfecto. Perfecto. Avísame cuando vayas porque así me sonrío, ¿sí? Ya vamos a tener la última. Venga, todos con los deditos para arriba. A ver, todos. Excelente. Perfecto. Perfecto, Santiago. Muchas gracias de verdad por tu ponencia de hoy día. Muchísimas gracias a todos. Increíble, muchas gracias a todos los participantes. Gracias.
Gracias. Antes de Gracias a todos. Buenas tardes. Santiago, gracias. Antes de Gracias. finalizar la sesión, quiero comentarles a todos. Muchas gracias. Chao. Saludos a todos, saludos a Chao. todos. Cuídense. Ok, Adiós. Antes de finalizar la Claro, sesión, muchas gracias de Huánuco, Perú. les comento a todos que van a recibir la grabación del webinar Wow. correos en los próximos días, y voy a pedirle también a Santiago la presentación que estuvo de acuerdo en poder brindárnosla, así que tienen que esperar el correo y en los próximos días les estará llegando esta información. Que tengan un muy buen día a todos y muchas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.